Bueno, ingeniero, en esta vamos a ver el tema sobre corriente, resistencia, fuerza automotriz. En este tema vamos a hablar de que la corriente es la cantidad de carga que influye a través de un área específica, por decir, de tiempo. La unidad de SI para la corriente es el ampere, que es igual a 1 cuadrado por segundo, o sea, es igual a es igual a Bueno, ingeniero, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la corriente, resistencia, fuerza automotriz. Decimos que la corriente es la cantidad de carga que llega a través de una área específica por la cual se viene también con el tiempo. La unidad de SI para la corriente es el ampere, que es igual a una coulomb por segundo. Aquí tenemos la fórmula que sería ampere es igual a una coulomb por segundo. La corriente T es a través de una área A, depende de la concentración N y la carga y de Y de los portadores de carga, así como de la magnitud de una velocidad que se deriva con este símbolo. N de Q, N y A. Estos son los símbolos que vamos a ver durante el ejercicio. La densidad de la corriente es corriente por unidad de área de la sección transversal. La corriente se describe convencionalmente con un término de un flujo de carga positiva, aun cuando los portadores de carga real sean negativos, o ambos tipos sean como en esta fórmula. En esta fórmula es la que vamos a utilizar como en la corriente de resistencia de la fuerza automotriz. Ahora vamos a hablar de lo que es la resistividad. Bien, en este tema vamos a hablar sobre la resistividad, que sería con el símbolo de P. De un material, ¿qué es la razón de las magnitudes del campo eléctrico y la densidad de corriente? Los buenos conductores tienen resistividad. Los buenos aislantes tienen alta resistividad. Como son aislantes, pueden contener aún mucho más. Ahora vamos a ver en este tema sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm, que obedece en una aproximada muchos materiales. Esta establece que P es una constante independiente del valor de E. Del valor de E es independiente, o sea, no van juntos, por lo cual la resistividad por lo general se incrementa con la temperatura. Para cambios pequeños de temperatura, con esta variación queda representada aproximadamente por la ecuación que vamos a ver aproximadamente. Esta ecuación de P, la resistividad es igual a la E sobre la J. Y decimos donde es el cociente de temperatura de la resistividad. La cociente de temperatura sería la J, y utilizamos esta ecuación general para realizar nuestros ejercicios. Bien, continuando el tema, vamos a hablar ahora sobre lo que es los resistores. Los resistores son materiales que obedecen la ley de Ohm. La diferencia potencial de B es a través de una muestra particular de material que es proporcional a la corriente I. A la corriente I es proporcional. Y a través del material, la razón B sobre I es igual a la razón. Aquí tenemos ya hecha la fórmula donde podemos ver esta teoría, y es la resistencia de la muestra. La unidad de SI para la resistencia es el ohm, o sea la I, el símbolo de I.
la resistencia de conductor cilíndrico, que se relaciona con una resistividad de P con la longitud de L, y el área de sección transversal A. En esto podemos ver en esta fórmula el área de transección, la longitud, la resistividad y la razón. Esta es la ecuación de los resistores. Ahora vamos a ver lo que es circuitos y FEM. Decimos que un circuito completo tiene una trayectoria continua por la que circula corriente. Un circuito completo que lleva una corriente constante debe contener una fuente de fuerza electromotriz, y esto sería la FEM. Ahora, que también se representa con un símbolo de E, griega. La unidad de SI para la fuerza electromotriz es de voltios, o también decimos como V, voltios. Una fuente ideal de FEM mantiene una diferencia de potencial constante independiente de la corriente que pasa a través del dispositivo, pero toda fuente real de FEM tiene alguna resistencia interna, y esto sería la R. Cualquiera FEM tiene resistencia siempre. Ahora decimos, por consiguiente, la diferencia de potencial terminal de B, del B de voltios, depende de la corriente. O sea, ya tenemos aquí nuestra fórmula donde utilizamos todos los datos. Los voltios es igual a la FEM por los circuitos por la razón, resistencia, por la resistencia. Ahora, como ya hemos visto ya en la problema, tenemos ya nuestros datos que vamos a reemplazar en la siguiente fórmula, donde P es igual a A por R por la longitud, que es igual a radian de D sobre 2 al cuadrado. Y esto lo multiplicamos por R por la longitud. Ya reemplazando los datos que tenemos ya del problema, decimos que radian por 0,00205 metros sobre 2 al cuadrado por 0,0290 DRL sobre 6,50 metros, y esto nos da un total de 1.47 por 10 a la menos 8 tita por m, y esta sería la respuesta.